dado que estamos en un ámbito universitario, no podemos soslayar el tema. Comienza un nuevo cuatrimestre y las organizaciones sindicales del sector vuelven a hacer un planteo al gobierno nacional que continúa con el incumplimiento de la aplicación de la ley de presupuesto universitario. Pero además también está la puja salarial de por medio. El gobierno, en una posición obstinada, terca, haciendo gala de esta idea de sostener el superávit fiscal a costillas del pueblo, de su educación, de su formación, además de su trabajo, profundiza la disputa con las y los trabajadores del sector universitario y de la educación en general. El retorno a las clases en el nivel primario y secundario fue con un paro organizado por CETERA, ¿no? Bueno, también las organizaciones sindicales universitarias comienzan a plantear la necesidad de retomar el plan de lucha. Le vamos a dar la bienvenida a Clara Chevalier, titular de CONADU, y también su organización sindical está en el FRESU. Y han hecho un trabajo también sobre el cual vamos a hablar, porque denunciaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos la reforma laboral de Javier Milei. Y esa va a ser parte de la charla que vamos a mantener con ella. Clara, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, comienza un nuevo cuatrimestre y vuelve la discusión otra vez a estar sobre la mesa, ¿no? La ley de presupuesto universitario y la reconstrucción de un salario que ha sido destruido por este gobierno. Sí, la verdad que estamos en una situación muy complicada, con una cautelar vigente que el gobierno incumple, con un acta de acuerdo firmada en junio del cuatrimestre que acaba de terminar, un acta que no está cumpliendo tampoco el gobierno plenamente, así que la verdad que con mucha preocupación nos encontramos secretarios y secretarias generales de todo el país a discutir cómo seguir, ¿no? Uh-huh. Claro, el último acuerdo salarial que ustedes alcanzaron con el gobierno despertó discusiones internas también en el ámbito universitario, y por qué no decirlo, debates también en el entorno hacia afuera, dado que la causa universitaria, la causa de educación, sigue teniendo un alto contenido de aceptación en el marco social, ¿no? La educación sigue siendo un valor social para el conjunto del pueblo. A partir del acuerdo, ustedes tuvieron que dejar de lado un poco el plan de lucha. ¿Cómo se retoma este plan de lucha a partir de lo que implicó esa discusión salarial? Bueno, a ver, en el acta paritaria, en la paritaria reunida en junio, se acordaron una serie de cosas de las que el gobierno solo cumplió hasta ahora lo vinculado al porcentaje que debía aumentar de los salarios, pero la verdad es que en esa ocasión, como se firmó un acuerdo marco con los rectores, bueno, todos los actores de la comunidad universitaria, y en ese acta acuerdo, lo cierto es que también se habían comprometido fondos para gastos de funcionamiento de hospitales, y eso se está incumpliendo, ¿no? Entonces llegamos al comienzo de este cuatrimestre con un envío nulo de fondos del gobierno hacia las universidades, y además con la cuestión de que desde ese 21,3% que se firmó en el acuerdo, nuestros salarios han persistido en un congelamiento, ¿no? Sin ni siquiera aplicar los aumentos que se aplican a trabajadores estatales en general. Así que la verdad que, bueno, a eso se suma lo de la cautelar. Bueno, claro, en su momento cuando discutimos la paritaria, había dudas sobre si esto implicaría un abandono de la discusión respecto de la ley de financiamiento universitario. De ninguna manera eso es así, porque las paritarias están reguladas por sí mismas, digamos. Uh-huh.
tienen todo un marco normativo que no refiere a la ley de financiamiento universitario, ¿no? El cumplimiento de la ley de financiamiento universitario es algo que el gobierno debe hacer, y más aún después del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar, ¿no? Un reciente relevamiento de ATE Nacional dio cuenta de que los trabajadores del Estado están fuertemente endeudados. Nosotros tenemos, por tener compañeros que son docentes universitarios, también nos hablan de esta crisis, de esta situación. ¿Cómo lo palpan ustedes? ¿Cuál es la data que les llega a ustedes en función de precisamente de la precarización salarial, ¿no? Sí, la verdad que la situación de endeudamiento es enorme, va de la mano también del pluriempleo. Y bueno, a ver, hace unos meses logramos que logramos un acuerdo con el municipio de San Vicente para abrir una convocatoria para el acceso a terrenos, ¿no? Como para ir teniendo la posibilidad de acercarnos al horizonte de la vivienda propia. Bueno, ese convenio abrió entonces la posibilidad de abrir una inscripción a afiliados y afiliadas de sindicatos de base de la CONADU que sean de la región del área metropolitana, ¿no? A partir de esa convocatoria, la verdad es que lo que tuvimos fue un relevamiento que realmente nos arrojó datos que nos impactaron respecto de la situación habitacional en la que están los compañeros y particularmente las compañeras, ¿no? Porque me parece que es importante tomar nota de que tanto el endeudamiento como la crisis habitacional repercute particularmente en los hogares monomarentales, ¿no? En los que la situación es verdaderamente crítica. Así que, bueno, para nosotros sí fue una buena noticia estar pudiendo dar respuesta a 50 compañeros y compañeras afiliados a asociaciones de base de la CONADU que pudieron acceder a un terreno propio, ¿no? Clara, buenas tardes. Martín Tomasini te saluda. Vos bien contás el hecho de que el gobierno no cumple con ninguna de las cosas que promete, no cumplió con los pactos que ha firmado, no cumplió con la justicia, no cumplió con el Congreso. ¿Cuál es la lucha que hay que hacer para lograr que los reclamos lleguen a buen puerto y por fin los docentes, los no docentes y las universidades estén como todos queremos que estén? Bueno, la verdad que nosotros sabemos que la pelea es una pelea por la supervivencia de las universidades, ¿no? Nosotros estuvimos en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos haciendo un planteo por la reforma laboral, pero al mismo tiempo llevamos la situación de las universidades, el incumplimiento de la ley de financiamiento, ¿no? Y claro, lo que es muy evidente es que el gobierno de Javier Milei quiere destruir a las universidades. Y que, bueno, todo lo que estamos haciendo desde que asumió Milei es para defender esto que es bastante excepcional. Por ahí nosotros no somos tan conscientes, pero es bastante excepcional, ¿no? La existencia de un sistema público universitario arraigado en todo el territorio nacional, con más de 65 universidades. Bueno, estamos ante un hecho que no es habitual en la región latinoamericana, ¿no? Y que es fruto seguramente de una construcción histórica, de mucha lucha de distintos sectores, y que bueno, que hoy está siendo atacado desde todos los frentes por un gobierno nacional que nos quiere fuera del mapa, que no nos quiere siendo un país soberano, que produzca su propio conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que la respuesta a esto es la acción colectiva, la organización. Bueno, así como la sociedad se manifestó por la universidad pública, también lo ha hecho para defender el territorio argentino, ¿no? Frente a una ley de extranjerización de tierras. Bueno, ahora se viene una jornada nacional por la ciencia y la soberanía, y bueno, allí también vamos a estar. Y bueno, y después con distintas medidas de fuerza, la CONADU votó por hacer un paro de 48 horas, primero por instalar una carpa frente a Pisurno toda la semana del 17,
y por un paro de 48 horas junto con la FATUN en la semana del 24, al fines de la semana del 24. Clara, teniendo en cuenta las dos movilizaciones de la semana anterior, ¿se resignifica el sentido que cobra la protesta en la calle? Porque muchas veces ha pasado también que con las marchas universitarias se han movilizado millones de personas a lo largo y ancho del país, pero el campo político, la dirigencia política no ha sabido cómo capitalizar esa acción, ni dentro ni fuera del Congreso, y el pueblo da cuenta de que toma otra vez causas que son importantes, la educación, Malvinas, el rechazo a la disolución nacional, y da la sensación que de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo hacia la superestructura, se empiezan a definir contenidos de la causa nacional. ¿Cómo lo observás vos como dirigente sindical? Bueno, la verdad que de acuerdo con lo que decís, se va armando una agenda, ¿no? Sabemos que a veces es difícil llegar a las discusiones programáticas, pero me parece que el pueblo está llevando para ahí, ¿no? Y que efectivamente, bueno, aparecen temas de discusión estructurales que son los que están motivando al pueblo a salir a la calle. Y por eso me parece muy relevante, primero, la organización popular, ¿no? Lo primero. Y después, bueno, sí, que las dirigencias políticas vayan tomando nota, ¿no? De esto que está pasando así, por ahí de forma bastante silvestre, ¿no? Promovido por actores que nunca pensamos que podrían llegar a llenar una plaza, ¿no? Y sin embargo son esas las causas que más están motivando al pueblo a salir a la calle. Clara, Daniel Capanga, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, querida, ¿vos? Qué bueno encontrarte. Te saludo con énfasis, te conoces. Sí, me conoce. No sabemos si es bueno o malo, pero bueno. Clarita es docente, bueno. Docente en la Jaureche. No sé si seguís ejerciendo la docencia con el cargo sindical, pero la materia sí, obvio. Hoy di clases. Movimiento Sindical Argentino, ¿no? Sí, exacto. Te hago una pregunta, tiene que ver con los sindicatos, pero con los sindicatos universitarios, pero la relación con los estudiantes y con las organizaciones estudiantiles, porque hay ahí un tema a resolver. ¿Cómo se está jugando ese partido de unificar las estructuras sindicales universitarias con los estudiantes universitarios? Bueno, hoy estuvimos acá en la Jaureche haciendo, a raíz de una resolución de nuestra asamblea, estuvimos haciendo una asamblea interclaustro, estoy nombrándola mal, ¿no? Pero es un espacio en el que nos convocamos en la asamblea y llamamos los docentes y invitamos a las comisiones a participar, e invitamos también al colectivo no docente, bueno. Y de eso participaron muchos estudiantes, la verdad que se quedaron allí, que tomaron la palabra, que hablaron con preocupación de la situación en la que está la universidad. Bueno, hay estudiantes que no se están pudiendo anotar a materias porque no hay suficientes comisiones, ¿no? La verdad que el recorte se vive en las universidades, no es un título, además de que, por supuesto, los salarios de quienes trabajamos en ellas están muy recortados. Entonces, bueno, la verdad que fue un buen intercambio y yo creo que así como se ve en la calle, se percibe también en las aulas la pérdida de consenso que está teniendo el gobierno de Javier Milei. Clara, por último, y te llevo a un plano un poco más pedagógico y teórico, sé que la discusión puede ser larga, tengamos en cuenta que estamos en radio, sí. Pero ¿no se manifiesta allí una contradicción entre lo que estás manifestando, que es altamente positivo, y después lo que se empieza a ver en las propias aulas a partir de una bibliografía que refuerza el sentido cognitivo de lo liberal? Bueno, vos decís que en los planes de estudio cada vez está más presente lo liberal. Creo que está muy presente a veces, ¿no? Por la bibliografía que vamos viendo algunos, digo, no todos, pero bueno. Sí.
Y bueno, me parece que la universidad siempre fue un espacio democrático, y por democrático me refiero no solo a que elige sus autoridades, sino que las aulas son espacios en los que hay distintas ideas presentes, ¿no? Quizá no tenemos tantos espacios, tantas instituciones de las que convivan todas las clases sociales y todas las tradiciones de pensamiento. Bueno, la universidad tiene esa potencia. Eso no quiere decir que nos gusten todas y cada una de las digo, cada uno tendrá su pensamiento y evaluará, pero a mí me parece que sí es importante que en la universidad esté habitada por la mayor cantidad de tradiciones de pensamiento posibles, siempre que haya la posibilidad de la discusión, ¿no? Que las aulas sean espacios de debate. Bueno, el problema aparece cuando en realidad hay planteos autoritarios o hay solo una línea de pensamiento en una carrera, ¿no? Pero después me parece que, bueno, que deben ser bienvenidas todas las posiciones en pluralidad en la universidad, porque justamente, bueno, el pensamiento científico también se construye, ¿no? Desde esa discusión, desde esa puesta en común también. Clara, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia, aquí en Radio UNDAV. Seguiremos en contacto, obviamente, así que te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y a disposición. Así escuchábamos a Clara Chevalier, secretaria general de CUNADU, dando cuenta que esto un anticipo, ¿no?, de la resolución de un paro por 48 horas para la semana del 24 de agosto. Nos acompañan Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, OSPEDIV, Obra Social del Personal de Dragado y Balizamiento, OBSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Bajo Paraná, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Estudio Jurídico Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 011-3127-9200. Librería Sicus, Alsina 685.